Conversamos entonces de una vez con nuestro invitado, una persona que ha estado en el cargo del que hoy renuncia, al que hoy renuncia José Echevasco, es el señor César Delgado Guembes, y ya lo vemos en imagen. Le agradecemos su tiempo y le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo toma esta salida del funcionario de más alto rango después de los congresistas? ¿Le parece que permite un poco descomprimir esta crisis de estos cuestionamientos que se habían dado al Parlamento por estos gastos? Muy buenas noches, señor Guembes. Buenas noches, señor Delgado Guembes. ¿Cómo está? Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Katia. Bueno, en principio se trata de gastos que no sabemos si es que tengan justificación o no, más allá del escándalo que se ha montado sobre la materia, en particular a propósito de los... pero en principio de lo que se trata es de ver las cosas en perspectiva, y la perspectiva no deja de estar vinculada a este entramado que ha sido resultado del propósito que han generado quienes han estado realizando las llamadas protestas sociales con bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos, etcétera, etcétera, donde el objetivo principal era, nos consta a todos, la renuncia de la señora Dina Boluarte, el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Ese es el marco general. Más allá del marco general, efectivamente tenemos aspectos coyunturales que exigen una revisión, una indagación. Sin la suficiente información no es fácil emitir juicios, porque de lo contrario opinaríamos sobre la base de insuficiente o deficiente información, y por lo tanto estaríamos induciendo a la opinión pública a la desinformación. Más allá, como digo, de estos aspectos, tanto estructurales como coyunturales, es necesario que se esclarezcan los motivos. Si el señor Echevasco ha creído necesario renunciar y justifica su renuncia en el problema eminentemente político, más que administrativo, nuevamente nos pone en el tapete la cuestión de la investigación, que es necesario que se realice y debe realizarse tanto por los órganos internos del Congreso, como sería la Oficina de Contraloría Interna, donde está el auditor, eventualmente Procuraduría, pero no deja de ser cierto también que el Departamento de Recursos Humanos y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tendrían algo que decir en relación con la autorización que se ha realizado de los gastos sobre la diversidad de temas que han sido cuestionados. Así el tema de la compra de teléfonos, la compra de pasajes, la compra de alfombras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, señor Delgado Guembes, yo le quería preguntar el procedimiento. Hemos leído el artículo 33 del reglamento del Congreso, donde habla de prácticamente una autorización de la mesa directiva a la oficialía mayor. Esto quería que nos explique cómo procede. ¿Se manda solo un oficial mayor o siempre tiene que tener la autorización de la mesa directiva del Congreso? Existe una autorización genérica para que el oficial mayor, como cabeza del servicio parlamentario, realice las principales acciones derivadas de las políticas que definen el Pleno, el Consejo Directivo y la mesa directiva. La mesa directiva, a su turno, supervisa que las políticas fijadas por el Pleno y por el Consejo Directivo se cumplan a través de la conducción que realiza el oficial mayor. El oficial mayor tiene a su cargo toda la administración del Congreso, a la vez que es responsable también del asesoramiento en materia de procesos parlamentarios. Entonces, existe esta dimensión que generalmente se deriva, se delega a la Dirección General de Administración. La Dirección General de Administración tiene entre sus principales áreas el área de logística, el área de recursos humanos, el área de finanzas, que son las principales involucradas en los procesos de toma de decisión sobre, en particular, todo tipo de compras. Ahora, sin ánimo de defender el uso de los recursos que puedan hacer los congresistas y este Parlamento muy cuestionado, con baja popularidad, ¿alguna mesa directiva ha sido especialmente, o que usted recuerde en todos sus años de carrera, en toda su experiencia,
ha planteado austeridad, o la mayoría de mesas directivas o la mayoría de presidentes del Congreso dispone de los gastos como podríamos entender hacen, no sé, o sea, ¿es parte de lo usual hacer ese tipo de gastos? ¿O puede usted percibir acá que, obvio, son montos altos? Cuénteme un poco eso, digamos, ¿cuál es el criterio con el que se define? El presidente del Congreso llega y dice, bueno, mi gestión va a ser austera y pido que se hagan pocos gastos, ¿o esto no pasa? Para que la gente que quizá no conoce el funcionamiento pueda entender un poco. Bueno, en principio, cualquier tipo de egreso, sea en gastos corrientes, como es la planilla de pagos, como en gastos de inversión, como podría ser la refacción o la construcción de nuevos edificios, oficinas, etcétera, etcétera, todo obedece o debe obedecer a un plan que debe aprobarse con periodicidad anual. En principio, ese plan, dado que no existe un plan estratégico, es el que se consigna en el presupuesto general del Congreso. El presupuesto del Congreso está a cargo de la fiscalización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que lleva adelante un órgano que depende de la Oficialía Mayor. La pregunta que me haces, Santiago, es si es que ha habido alguna mesa directiva que haya tenido algún especial interés en acciones de austeridad. De hecho que sí, una de las que yo más recuerdo es la mesa directiva presidida por la señora Mercedes Cabanillas del APRA del año 2006. 2006, efectivamente, cuando se empezó a aplicar la llamada ley PIS. La ley PIS señalaba que no debiera existir ningún funcionario en el Estado que gane más que los congresistas y que el presidente de la República. A partir de la señora Cabanillas empezó a aplicarse la ley PIS. Yo recuerdo claramente este hecho porque en ese momento yo tenía el nivel de dirección general y me correspondía un sueldo aproximado de 21.000 soles. A partir de la señora Cabanillas se me redujo el sueldo de 21.000 a 13.000 soles. De un porrazo fueron más o menos 8.000 soles menos que se me descontaba con mi autorización, porque los que no aceptaban ese tipo de detracción no podían permanecer en el servicio parlamentario. Entonces, bajo esa amenaza, obviamente, lo que uno tenía que hacer era aceptar que se le resuelto. Este fue el caso de la señora Cabanillas. Es uno de los que yo recuerdo. Señor Gembés, yo quería preguntarle respecto a la intervención que ha tenido la Fiscalía hoy también en las oficinas del Congreso de la República, y es que la fiscal anticorrupción ha llegado a hacer exhibición de documentos, como ella misma lo ha dicho, al salir además de las instalaciones del Congreso por la compra de bufetes. Esto, la verdad, yo no lo había visto antes, no sé si soy muy joven para esto, pero no lo había visto antes. Yo había visto intervenciones de la Fiscalía cuando habían denuncias individuales para parlamentarios por denuncias específicas, además de los congresistas. Por ejemplo, con el congresista que estaba acusado de haber abusado sexualmente de una trabajadora, la Fiscalía fue a su oficina a hacer los trabajos, las diligencias correspondientes. Pero en este caso, por un tema administrativo del Congreso, ¿suele hacer esto la Fiscalía de la Nación? ¿Ha abierto una investigación de oficio? Katia, la gran diferencia respecto de lo que ocurría antes y lo que ocurre ahora resulta de la eliminación de la prerrogativa de la inmunidad de proceso y arresto. A partir de la reforma constitucional que promovió el señor Martín Vizcarra, los congresistas carecen de la prerrogativa de la inmunidad de proceso y arresto y por lo tanto pueden ser investigados y denunciados por cualquier delito común. Los delitos en el ejercicio de la función deben ser procesados como siempre lo han hecho, con antejuicio, a través de la acusación constitucional, que puede ser por delito cometido en el ejercicio de la función o por infracción de la Constitución. El primero es el antejuicio, el segundo es el juicio político. Pero en el caso de delitos comunes, cualquier congresista puede ser denunciado por delito común. Nos encontraríamos, sin embargo, ante un caso en el que el supuesto delito podría haber sido cometido en el ejercicio de la función, pero siempre y cuando el responsable fuera un congresista, porque también cabe que se produjeran errores o maniobras, manipuleos, faltas a nivel típicamente administrativo, en cuyo caso el responsable no sería un congresista, sino un miembro del servicio parlamentario.
Claro, ahí hay en un este tema... caso, un funcionario. Claro, de buscar responsabilidades, definir responsabilidades. Ahora, no deja entrever Chevasco con su salida, no asume un poco esa responsabilidad, aunque él precisa, mi salida es política, pero la lectura que tiene la ciudadanía es, bueno, se va, lo han hecho responsable de esta situación de gasto que para, digamos, la ciudadanía puede ser percibido como un gasto excesivo. ¿Qué cree usted respecto a eso, concretamente sobre la renuncia? El texto de la renuncia de José Chevasco dice que es para aliviar la carga que recae sobre la conducción del Congreso en la persona de los miembros de la mesa directiva. Para aliviar esa carga, él da el paso al costado y dice que es en virtud de ese problema político que afecta a la mesa directiva que él renuncia. Él no acepta ningún tipo de renuncia en materia de responsabilidades administrativas que por lo demás se supone que están respaldadas tanto en normas vigentes como en acuerdos de la mesa directiva. De acuerdo al texto de la carta de José Chevasco, podría entenderse que todos los actos han sido regulares y que no hay ningún acto que no haya quedado respaldado tanto por el reglamento interno de trabajo, el reglamento de organización de funciones, las normas generales del Estado y los acuerdos de la mesa directiva. Eso sería lo que habría que leer de lo que dice José Chevasco en su carta de renuncia. Señor Delgado Guembes, un poco para regresar al tema de la intervención de la Fiscalía hoy, porque nos están preguntando también aquí los cibernautas, porque nos dicen, eso quiere decir que ya no solo los congresistas ya no tienen inmunidad, sino por delitos comunes, por supuesto, sino tampoco el Congreso como institución. No, el Congreso como institución no es penalmente responsable. Las responsabilidades son individuales. Entonces, si ha intervenido la Fiscalía es porque en virtud de la etapa de la investigación preliminar requiere acopiar información que le permita formarse un juicio respecto a la naturaleza de las faltas que pudieran haberse cometido. A partir de la calificación que realice la Fiscalía dentro de su investigación preliminar, definirá qué camino se sigue. Si se sigue el camino de un delito común a través del Poder Judicial contra un congresista, o de lo contrario, si es que a través de la información obtenida se procesa el caso ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, tanto por delito cometido en el ejercicio de la función como por una infracción de la Constitución. O sea, todavía da para más. De alguna manera vamos a tener más noticias, ¿no? Hay toda una investigación y, bueno, las investigaciones es el problema también que a veces no avanzan a buen ritmo. Entonces todo queda a veces en la investigación periodística, en el escándalo, y pasa rápido y vuelve otra vez la situación a darse, y es un círculo vicioso del que no parecemos salir, ¿no? Ahora, ¿este tema puede tocarse mañana de alguna manera en el inicio, en el pleno? ¿Cree que puede haber algún congresista que quiera llevar esto al foro político? No sé, le pregunto más ya en este caso como, no tanto como experto en el derecho parlamentario, sino más bien como una persona que ha estado y conoce la dinámica parlamentaria. Mañana pueden, no sé, sacar adelante una moción o puede tocarse esto en el Pleno, la situación de por un lado la investigación. ¿Una censura al presidente del Congreso? ¿Algo así puede darse? Bueno, en principio sabemos que las sesiones del Congreso todas son sujetas a una agenda. La agenda se reparte con 24 horas de anticipación y es lo que rige los procedimientos. No sé si ustedes recuerdan que hace ya algunos años se utilizaba el recurso que se llamó coloquialmente la hora loca. En la hora loca los congresistas realizaban pedidos sobre lo que ocurriera, siempre y cuando el presidente del Congreso autorizara ese espacio donde se pudieran presentar ese tipo de pedidos. Todo va a depender del estilo que opte por utilizar el presidente del Congreso. Si da espacio para la, entre comillas, hora loca, obviamente podrá ocurrir que se presente. Pero más allá de los pedidos que se cursaban antes dentro de la hora loca, lo normal es que si alguien quiere presentar una moción de censura contra la mesa directiva, nadie se lo va a impedir para que lo haga. Lo presentará y lo primero que debe ocurrir cuando se presenta una moción de censura es que el presidente se retire del estrado, sea reemplazado por quien corresponda,
se abra debate sobre los términos de la moción de censura, se consulte su admisión, eventualmente si se admitiera, se consulte su aprobación. Si se rechaza la admisión o se rechaza la aprobación, obviamente no pasó nada y el presidente continúa en ejercicio regular de sus funciones. Claro, el mismo que ya termina en julio también, Claro. ¿no? Antes de terminar, reportamos que acaba de dar una declaración el señor José William Zapata, donde confirma que Javier Ángeles estará a cargo de la Oficialía Mayor del Congreso. Entendemos todavía como oficial mayor encargado. Interino, sí. Se acepta la renuncia de directores de logística, abastecimiento y recursos humanos. Sobre Javier Ángeles, ¿tiene algún comentario, Él ya ha señor sido Delgado oficial Guembes? mayor del Congreso también, ¿no? Bueno, en principio me inhibo de hacer cualquier tipo de comentario porque soy amigo personal de Javier Ángeles, quien conozco desde el año 1983. Claro. Es más, prácticamente entramos juntos a la Cámara de Diputados. O sea, mayor trato personal y mayor respeto por un funcionario del Congreso no puedo tener. Javier Ángeles es la persona que merece el mejor de mi respeto, junto con Hugo Rovira. Correcto. Claro, se va a dedicar de manera interina, va a asumir el cargo porque él es gerente general del Congreso de la República en este momento y claro, trabajaba también de la mano con José Chevasco. Ahora de manera interina también va a ocupar la oficialía mayor y vamos a ver a quién designa el presidente del Congreso, José William Zapata. Seguramente lo va a anunciar en los próximos días. Muchísimas gracias, señor César Delgado. Perdóname, Katia, pero el procedimiento que se está siguiendo es el que señala el reglamento. Ajá. Javier Ángel es actualmente el director general parlamentario. Sí. Esa condición asume el interinato. El presidente del Congreso no designa al oficial mayor, lo propone ante la mesa decide si es que acepta la propuesta del presidente del Congreso y luego esa propuesta que acoge la mesa se deriva al Consejo Directivo. Es el Consejo Directivo el que designa al oficial mayor con cargo de dar cuenta al Pleno del Congreso. Claro, y finalmente ahí van a designar a alguien, porque lo que pasa es que se han estado especulando algunos nombres por la tarde de personas cercanas a José William Zapata, pero también sabemos que tienen que cumplir ciertos requisitos para ocupar la oficialía mayor del Congreso, ¿no? Y eso también es importante. Bueno, es cierto, pero esa referencia es eminentemente retórica. ¿Por qué? Porque a partir de la presidencia del señor Luis Galarreta quedó en suspenso el estatuto del servicio parlamentario en el que se señalaban cuáles eran los requisitos para ser oficial mayor, general parlamentario, director general de administración. Entonces, actualmente ese estatuto que sirve de pauta es solamente, como digo, un gesto retórico, porque puede no seguirse nada y designarse a quien le parezca prácticamente. Ajá, por más que no cumplan los requisitos. ¿Qué requisitos si no existe el estatuto? No existen en regla, digamos. El estatuto ha quedado suspendido. Justamente eso es lo que caracteriza el malestar que tiene la cuestión parlamentaria. Claro, la propuesta entonces del presidente del Congreso puede ser alguien de su confianza porque se habla de un nombre que incluso es alguien que es de su promoción, como él es militar, que es de su promoción. Y que a él estaría proponiendo próximamente para ocupar la oficialía mayor del Congreso. ¿Puede hacerlo entonces? No, si hiciera una cosa de esas, obviamente tiene la potestad de hacerlo. Sin embargo, el riesgo es enorme. Tú no puedes designar como oficial a una persona que carece de experiencia, que no sabe de procedimientos parlamentarios, y además que no sabe cuáles son las reglas con las que se maneja administrativa y presupuestalmente el Congreso de la República, a diferencia de cualquier otro organismo estatal. Claro, porque te podría inducir a un error, te podría generar una situación de mala asesoría, mala consejería, y se genera todo un tema. Vamos a ver entonces la designación que haga José Williams en los próximos días. De momento es el señor Ángeles el encargado de la oficialía mayor. César Delgado Guembes, experto en Derecho Parlamentario, ex oficial mayor del Congreso, también ha estado con nosotros. Gracias por estar con nosotros y por sus comentarios que nos han sido muy útiles. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes.